Hola, hola, hola. Dios le bendiga, Dios le guarde su pastor, amado Rigi, su amigo de este lado. Dios le bendiga en este momento. Así que quiero darte una palabra de parte del Señor. La misericordia ante todo. Cuando tú portas el amor, cuando tú portas la complacencia, cuando portas la misericordia, cuando el cielo se abre a tu favor, la misericordia. Dice que el Señor tuvo compasión de ellos. La compasión viene acompañada de la misericordia. La misericordia viene acompañada del poder, de la autoridad, de la mansedumbre y de la humildad. La misericordia. La misericordia del Señor tiene que estar por encima de todo. La Biblia establece y enseña un párrafo bíblico que yo sé que ustedes lo saben al dedillo. Dice que había un hombre que cabalgaba de Jericó a Jerusalén, de Jerusalén a Jericó. Sabe que este camino, este trayecto pedregosos, muy angosto, muy montañoso, era un lugar muy vulnerable para los ladrones, los cuatreros. Y había un hombre que iba, dice que aparecieron unos ladrones y le robaron todo y lo dejaron medio vivo, medio muerto, en medio de los vivos y de los muertos. Él estaba allí en el camino de Jerusalén a Jericó. Jerusalén a Jericó. Jericó era la ciudad de la palmera, la ciudad de la luna, la ciudad del bello amanecer, la ciudad colegial, y era la ciudad del comercio. De Jerusalén a Jericó se llevaba la mercancía. Dice que lo despojaron de todo y se lo dejaron casi entre la vida y la muerte. Pero ese era un camino muy peligroso. Pero en este camino apareció un hombre, un sacerdote. ¿Sabes que los sacerdotes tenían tres cosas? Tenían un par de cosas: vino, aceite, venda y cabalgadura. Y también tenían denario. Cinco cosas, cinco cualidades, cinco principios, cinco propósitos, cinco dimensión. Primer punto: vino, aceite, venda, cabalgadura y denario. Y denario. Y denario. Y él lo vio agonizando, lo vio llorando: socorro, socorro, ayúdame, misericordia, misericordia. Y dice que él lo vio y siguió derecho, siguió como que nadie estaba ahí. Pero cuando la misericordia de Dios no está en tu vida, tú no tienes amor, tú no tienes compasión, tú no tienes esa empatía en el otro. Pero estaba ahí, vino el levita. Los levitas eran los que estaban en el templo, eran levitas, eran los servidores, eran los hombres que estaban ahí para servir en el altar, en el templo, al lado del arca. Eran los que portaban el arca, los que portaban la gloria de Dios, los milagros, las señales, los que ministraban el pan, los que ministraban el aceite, el vino. Y también este levita también tenía estas cinco cualidades: vino, aceite, venda, cabalgadura y denario. Tenía. Y lo vio. Y lo vio. No sé si cantó: yo cantaré al Señor por siempre. O dependo de ti. O cantó la tsunamita. O cantó que Dios es amor. Pero no tuvo misericordia. La misericordia de Dios tiene que estar por encima de nuestros conceptos, nuestras emociones, nuestro criterio, nuestras tesis. Cuando tú cargas la misericordia de Dios, la misericordia de Dios, la misericordia, esto mueve el cielo. La misericordia reprende, la misericordia sana, la misericordia de Dios. Cuando tú tienes el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, tú no guardas rencor. No importa la raza, no importa el credo que tenga. Cuando Cristo llega, todo cambia tu corazón. Ya tú dices como yo el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga
eterna, vida eterna. Cuando usted está en el Señor, que la misericordia, la unción de la misericordia, del poder, los milagros acontecen solo, las señales acontecen sola, porque es el poder de Dios en usted. Y este hombre casi muerto en el quirófano, en el coma, perdiendo fuerza, perdiendo sangre y atropellado. Y gritaba misericordia, socorro, socorro, socorro. Pasó el sacerdote, no le hizo caso. Pasó el levita tampoco. Pero, pero Dios, cuando quiere salvarte, cuando quiere liberarte, cuando quiere que tú te salves, que venga a su camino y que reconozca, Él toca a quien tenga que tocar. Él convence a quien tenga que convencer. Porque no te va a escapar de las bendiciones de Dios, del reino de Dios. No te va a escapar de esa gloria, de esa unción. No te va a escapar de la misericordia. Y el Señor, yo meditando en el Señor y tratando, y decía, pero siendo eres sacerdote, que ministraba el pan sagrado, el aceite sagrado, ministraba en el templo y que duraba, iba al lugar santísimo una vez al año a presentar el pecado del pueblo. El sacerdote no tuvo misericordia, estaba herido en medio de los vivos y de los muertos. Y la raza, no, dice que era judío, era un israelita que estaba allí, un judío, uno de su descendencia, de lo mismo de él, del mismo estirpe de él, del mismo linaje, que cargaba el mismo gene, el mismo ADN, la misma genética, el mismo ADN, cargaba el mismo ADN, cargaba la unción, cargaba el poder, cargaba la misericordia de Dios. Y este sacerdote se le olvidó el amor, se le olvidaron los mandamientos, amar a su prójimo como a sí mismo. Se le olvidó la oración, amar a quien no aborrece. Se le olvidó la oración que dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentaciones. Entonces el reino de Dios no estaba allí, no estaba allí. El religioso vive todo el tiempo en la guerra fría. En la guerra fría, tú me dices que mi concepto, que mi precepto, que yo creo esto, que yo digo esto, que yo digo esto. Entonces se convierte en un ecumenismo, que es la convivencia pacífica cristiana. Y hay una guerra religiosa. Guerra, no me ataque a mí, que yo no te ataco a ti. Tú crees en esto, yo creo en esto. Y ahí se le metió en la mente y en el corazón. Y no tuvo misericordia. No tuvo amor, no tuvo misericordia. Este hombre herido de Israel, de Jerusalén a Jericó, necesitaba una mano amiga. Aparecieron los ladrones, lo despojaron y lo dejaron casi muerto en medio de los vivos y de los muertos. El sacerdote tenía lo que él necesitaba, el socorro, la ayuda. El ayúdame, el ten misericordia de mí. Él ten misericordia de mí, pero cuando la misericordia de Dios no está en ti, cuando tú pierdes el sabor, cuando tú pierdes la esencia del Espíritu Santo, no hay amor, hay religiosidad, hay criminalidad, no hay respeto, no hay consuelo, no hay una palabra que te direccione, una palabra que te nutra, una palabra que te diga levántate, come. No hay una palabra de resurrección, porque el espíritu está contristado. y al estar contristado, y no sabemos si el sacerdote tenía tiempo en ayuno y en oración. Cuando tú ayunas, tú oras, tú buscas, tú manifiestas el trono de Dios, la gloria de Dios manifestada en ti. Y este hombre, socórreme, ayúdenme, ayúdenme. Pero Dios siempre tiene un pero. Dios siempre tiene
su fe, su amor y su esperanza. Y Él va a tocar a los cuervos. Él va a tocar al gusano, como tocó al gusano para picar la calabacera a Elías. Y también va a agarrar a los cuervos que te den pan y carne, o a la burra que te hable. Lo que sé yo, que no te va a escapar a la misericordia de Dios. No te va a escapar, no va a huir a la misericordia, al poder, no va a huir. Hay una esperanza. Clama a mí, yo te responderé. Y él gritaba, socorro, socorro. Y allí dice que había un samaritano. Oh, me da miedo. Un samaritano que cabalgaba, deambulaba, cabalgaba por allí. Dice que movido, tiene que moverte. El samaritano estaba para matarlo, porque los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí. Había problema político, había problema racial, había problema cultural, había problema religioso. Y un samaritano con un judío no se trataban entre sí. No se trataban, no se llevaban. No existía lo que era la misericordia entre estas dos personas, porque había problema político, había problema religioso, había odio, había rencor, había raíz de amargura entre ellos. Había guerra, una guerra continua. Y no se trataban entre sí. Y dice que cuando yo creo que él escuchó al prójimo que estaba llorando y estaba gritando, socorro, misericordia, socorro. Bendito sea el nombre del Señor, grande Dios. Socorro, misericordia, 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 misericordia. Cuando la misericordia de Dios está en ti, se ve el odio, se ve el rencor, se va la raíz de amargura, se ve el enojo, se va todo espíritu de maldad. Satanás pierde la razón y Cristo es el campeón. Cuando el Señor está en tu casa, cuando el Señor mora, vive, cuando el Espíritu de Dios mora en tu vida, tu apariencia cambia, tu vida cambia. Porque Él cambia tu lamento en baile, en medio de los vivos y de los muertos. En medio de los vivos y de los muertos. En medio de los vivos y de los muertos. Escuchadme. Y dice que pasó el samaritano que cabalgaba. No, cabalgaba por allí. Que no estaba impuesto, dice que cabalgaba por allí. Dice que deteniéndose, hay que detenerse. Él se detuvo. Y no simplemente se detuvo, sino que movido. Bendito Dios. La misericordia. La misericordia de Dios te mueve. Dice, movido a misericordia. Movido a la misericordia, no a su misericordia, sino a la misericordia de Dios. Oh, gloria a Dios. Movido a misericordia. Dice que se detuvo. Y movido, se movió, se sacudió a misericordia. El que tiene misericordia tiene amor. El que tiene misericordia tiene fe. Y no cualquier fe, sino una gran fe. Y dice la Sagrada Escritura que deteniéndose, movido a misericordia, 1, se detuvo. 2, movido a misericordia. 3, bajó de su cabalgadura. 4, tomó vino. Él cargaba vino y le lavó las heridas. Y cuando se la lavó, lo desinfectó. Y después que lo desinfectó, le ungió las heridas con aceite muy caro. Primeramente, el Señor, Él le lavó la herida. El Señor no lava nuestras heridas y después no unge las heridas. Y quinta cosa tenía
tenía venda. 4, tenía venda. Y dice que le vendó. Y lo cargó. Y lo subió en su cabalgadura. Y llevándolo al meseronero. Dice, llevándolo al meseronero. Él tuvo visión a qué meseronero. El meseronero es prototipo del pastor de la iglesia, al meseronero. Al meseronero. Y buscó en la cuartería, en los lugares de acopio, buscó un meseronero. Y cuando buscó el meseronero, estando con venda, herido, dice que habló con él, dijo, cuídamelo bien. Le dio 2 denarios, 2 denarios. Toma estos 2 denarios y cuídamelo bien. Y si algo más tú gastas de los 2 denarios, misericordia, amor, poder, unción y autoridad. Amando, la guerra espiritual más grande es el amor y la misericordia. Son armas mortales para el enemigo cuando tú puedes tener misericordia, cuando tú puedes amar, cuando tú puedes perdonar, cuando tú, no importa que haya visto problemas religiosos, familiar, cuando llegue el amor de Dios, el diablo, los demonios, el rencor, el odio, la raíz de amargura, desaparece. Tiene que huir. Yo imagino cómo los demonios huyeron, no aguantaron este dunami, no aguantaron esta unción, no aguantaron el poder de la misericordia. Y ese amor, ese respeto, esa delicadeza a un enemigo. Y dice que se movió a misericordia. Le lavó la herida con aceite. Como dice la palabra, con vino y aceite me unió. Y también no me unió, nada más me vendó. No simplemente me vendó, sino que también me subió a su cabalgadura. Me cargó, me llevó al meseronero. Y le dijo al meseronero, y lo señaló, cuídamelo bien, que cuando yo regrese de nuevo, yo te lo pagaré. El Señor te dice, pastor, evangelista, hombre de Dios, cuídamelo bien. Que rebelde, cuídamelo bien. Que no sirve, que un loco, cuídamelo bien. Que un petepete, que un canuto, cuídamelo bien. El Señor te manda, nos manda a nosotros a cuidar al verde, al reverde, al lobo, al lobito, a la oveja, al águila, a la gallina y a las aves de rapiña. No importa en qué estatus tú estés, yo tengo que cumplir y gastar los 2 denarios, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Y cuando yo regrese, cuídamelo bien, dámele mucha comida, mucha agua, dale muchos vestidos, ten misericordia, toléralo, ámalo, libéralo. Aleluya. Enséñamelo, edúcalo. Que cuando yo regrese, bendito sea el Cordero de Dios, cuando yo vuelva, yo te lo pagaré. Iglesia del Señor, nosotros tenemos la autoridad, tenemos poder y autoridad, amor y misericordia, mansedumbre y humildad. Estos 2 denarios están en las manos de usted, ministro, de usted, obispo, de usted, sacerdote, de usted, profeta, de usted, evangelista, de usted, maestro. La misericordia de Dios está por encima de todo. Y le estoy hablando de este tema, la misericordia. La misericordia. La misericordia. La misericordia. La misericordia de Dios.
tenemos que tener misericordia. Vuelvo y repito, Él no simplemente tuvo misericordia, sino que invirtió. Cuando tú tienes misericordia, tú inviertes en lo que es el prójimo, en aquel que necesita, aquel minusválido, aquel drogadicto, aquel narcotraficante, aquel que muere en las calles de frío. Y estando viendo yo aquí en este país, en Nueva York, en Chicago, veo cómo vienen los emigrantes, cómo vienen los peregrinos, los emigrantes, y cómo la gente se para a darle mercado, darle dinero, comida, buscando una mayor vida. Y Dios bendecirá a las naciones como ha bendecido a Estados Unidos de América y ha bendecido a todas las naciones, República Dominicana, y ha bendecido a todas esas naciones que le abrieron paso a aquellos peregrinos, a aquellos nómadas, que Adolfo Hitler mató 6 millones de judíos y Vespasiano y Tito en los años 70 mataron 3 millones de judíos y estaban exiliados, eran perseguidos. Y este país, Estados Unidos de América, le abrió la puerta a los judíos, le abrió la puerta a Dios. El que te bendice será bendecido y el que te maldice será maldito. Esa es la ley de Jehová. Pero Cristo dijo amar y bendecir a quien no maldice. Ve cómo cambia, como Cristo dijo, mandamiento nuevo doy, que se amen unos a los otros. Amar a quien no aborrece. Tenemos que amarnos. Tenemos que amarnos. Me tira brujería, yo no tengo que devolverle. Si él me manda 28,000 demonios atrás, yo tengo que catapultar todos esos demonios y declarar liberación y no mandárselo otra vez porque estoy pagando mal por mal. Oro por el brujo, oro por el agorero, oro por el que quiere el mal. El que me cierra, yo le abro. El que me cierra, le abro. Eso se llama la misericordia de Dios. Me hizo un mal, está hablando de mí, lo bendigo. Pregunto cuándo cumple años y le doy, lo bendigo. Sí, mira, te ofendí y como yo fui que ofendí, él fue que me ofendió, yo voy y le pido perdón. Y el samaritano no se recordó de las leyes que tenían, de la guerra que había, sino que cuando la misericordia de Dios llega, todo cambia. Todo es transformado cuando la misericordia de Dios llega. A nuestras vidas llega la misericordia de Dios. Así que no te va a escapar a la misericordia de Dios. Y cuida bien la iglesia. Respeta a la iglesia. Que siendo la iglesia, Cristo la redimió, la compró a precio de sangre. Estando nosotros perdidos, sin Dios y sin esperanza, Cristo, el Señor, tuvo misericordia de nosotros. Amemos a quien nos aborrece. Bendigamos. Tengamos compasión. ¿A dónde vamos a ir? A su presencia. Porque en su presencia hay gozo en plenitud. Y cuídamelo bien, que cuando yo regrese, yo te lo pagaré. Ministralo bien, no lo engañe, no lo insulte, no le diga hijo del diablo, no le diga que una mamba negra, no diga que un lobo. El Señor dice, fui yo que te lo llevé. Y te lo llevé al mesero negro. Porque creo que tú tienes la capacidad para administrar los 2 denarios. ¿A dónde vamos a ir? A su presencia. Su misericordia es mayor que la vida. Dios te bendiga. Dios te guarde. A ti, a lo tuyo. Shalom. Shalom. Permíteme orar por ti. Señor, en este día te pido, Dios, que tenga misericordia, Señor, y que nos llene de amor y de misericordia a nosotros. Que podamos ver su poder, su autoridad, su grandeza, tu gloria
que cubra los cielos. Señor, mira a los enfermos, sánalo, libértalo, liberta al cautivo de la cautividad. Señor, en este día te pedimos, Dios mío, que nos dé la autoridad y nos dé la sabiduría y nos dé el conocimiento, Dios mío, y el entendimiento y la visión y la unción y la pasión para poder ministrar estos ordenarios, Dios, para llevar este sacrosanto evangelio a todas las naciones. Señor, perdónanos, Dios mío, porque nos hemos comportado, Dios mío, mal, Dios mío. Señor, ayúdanos y cambia nuestro corazón, Dios mío. Señor, de samaritanos crueles, que sean, Dios mío, hombres llenos de tu Espíritu Santo, Dios mío. No importa de qué linaje vengamos, de qué estirpe vengamos, sino que tu gloria cubra los cielos. Señor, en este día, Dios, en este día sana a los enfermos, que los enfermos sean sanos. Ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Tú con usted, su pastor, Amado Zorrilla. Dios le bendiga. La misericordia de Dios.